se desprenden de estas mencionadas. Y en nuestras familias vivimos día a día el efecto de estas condiciones, ya sean externalizantes, o sea, todos estos trastornos que son muy evidentes porque las conductas en los jóvenes son muy manifiestas, son agresivas o son visibles, tangibles, o internalizantes, que no nos preocupan menos, son todas estas condiciones que a lo mejor el joven o la chica lo viven más en silencio, pero que nos preocupan muchísimo. Incluso podría decir que más porque son las que pasan más desapercibidas o no se atienden como se deberían de atender. Y este tipo de situaciones que se presentan en las familias, en la escuela, en el aula, afectan a todos, a los que las padecen directamente, a las familias que tienen hijos que padecen algún tema de ansiedad, algún tema de depresión o cualquier otro de salud mental, o a las familias, ¿no? De los que conviven con las personas que pueden estar atravesando estas situaciones. Afectan nuestra convivencia y el desempeño con nuestros hijos, de nuestros hijos. No quiero asustarlos con esto. Les decía yo que esto era una breve introducción para entender por qué necesitamos en este momento de nuestras vidas y de la humanidad generar entornos segurizantes para nuestros hijos que, como vamos a ver a lo largo de toda la plática, solo lo podemos lograr a través de un buen vínculo y de una conexión con nuestros hijos. Marie Curie decía, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para poder temer menos, ¿no? Creo que esto viene muy al caso con nuestras crianzas, porque es importantísimo que entendamos la etapa del desarrollo que están viviendo, los desafíos que se nos están presentando, cómo funcionan y cómo poder revertir estos estadísticas y estos temas de salud mental y salud pública que nos están afectando y que están envolviendo la sociedad y impactando a nuestros hijos. Los efectos más traumáticos en las crisis, ¿no? La crisis como la que estamos enfrentando de salud mental, tienen que ver con los quiebres en las conexiones humanas, porque los seres humanos somos sociales y las peores catástrofes involucran las pérdidas en los vínculos. Bruce Perry. Y para atender las necesidades que se presentan en las crisis, lo primero entonces es recuperar la estabilidad de lo más esencial. Rebecca y Ryan Paulsen. Lo más esencial y la necesidad fundamental de la crianza actual es recobrar la influencia parental que nos permita permear los valores que queremos transmitirles a nuestros hijos y desarrollar en ellos la disciplina que necesitan para ser personas sanas, adaptadas, exitosas y felices. Yo en muchas ocasiones tengo la oportunidad de trabajar con grupos de papás como ustedes y me encanta preguntarles qué es lo que ellos desean más para sus hijos. Y evidentemente recibo diversas respuestas. Generalmente me dicen que lo que buscan es que sus hijos sean felices, que sus hijos tengan éxito a nivel relaciones interpersonales, a nivel académico, a nivel laboral, ¿no? Y todas estas respuestas tienen un mismo camino. No podemos llegar a ninguna de ellas si no está nutrido lo más esencial, que es el desarrollo socioemocional. ¿Por qué adoro esto de decirme la doctora del vínculo? Porque nada de esto puede lograrse en la ausencia de un vínculo fuerte y seguro. Quiero que observen la imagen que está detrás de estas palabras, que es una puerta que está cerrada. Y me gusta mucho pensar en una metáfora que usa una autora de un libro que se llama Connected Parenting, parentalidad conectada. Y ella dice que para abrir una puerta que está cerrada con llave, necesitamos una llave. Ujú. ¿Hay forma de abrir una puerta que está cerrada con llave sin tener la llave? Sí hay, pero es a través de dañarla, ¿no? La podemos abrir a patadas, la podemos abrir con un hacha, pero implica dañarla. Y eso mismo sucede en la crianza con nuestros hijos. La llave es el vínculo, la llave para lograr
la disciplina, la llave para lograr la cercanía, la llave para lograr cualquier cosa que nosotros queramos lograr con nuestros hijos, es tener un vínculo fuerte y firme, porque de otra manera, en la ausencia de este vínculo, si nosotros queremos lograr todas las cosas que antes mencioné, va a ser a costa de un daño. Ujú. Y es por eso tan importante que nosotros concentremos todo lo que está a nuestro alcance para construir esta relación firme y sólida con nuestros hijos. Si nosotros tuvimos la suerte de llegar a la adolescencia con un vínculo firme y estable, pues tenemos la mitad del camino recorrido. Si no tenemos la suerte de haber llegado a la adolescencia con este vínculo firme y sostenible, es el momento de revertirlo. Nada está escrito en piedra, siempre podemos actuar para construir un vínculo de manera más saludable o para reparar ciertas cosas que se hayan dañado en el vínculo, pero si es así, tenemos que empezar a actuar de formas distintas, ¿no? Hoy en día sabemos, nos lo dicen los neurocientíficos, que la supervivencia no es como antes que éramos cazadores y recolectores del más fuerte y el que más rápido puede huir de los depredadores. En la sociedad actual, hoy, los que sobreviven y los que tienen más éxito en la vida son los que están mejor nutridos socioemocionalmente. Entonces, todo lo que invirtamos en términos emocionales para vincularnos, para fortalecer la relación con nuestros adolescentes, es lo que más dividendos va a dar y lo que más resultados va a dar, haya sido cual haya sido la respuesta, si la imaginaron en su cabeza, de qué es lo que ustedes quieren para sus hijos en la actualidad. Les voy a compartir un video y voy a retomarlo, ¿no? Siempre me gusta partir de la base de que no hay padres ni madres perfectos. Cuando nosotros entramos a pensar en trabajar en nuestras crianzas, me encanta pensar y pedirles a todos los papás y mamás que lo hagan desde un lugar muy compasivo, que si yo en la plática de hoy me doy cuenta que hay algo que me gustaría reparar o algo que me gustaría cambiar, lo haga desde una parte de autocompasión y de decir, bueno, aquí estoy y voy a hacer todo lo que está en mis manos para seguir trabajando en mi vínculo con mis hijos. Este es un video de Gabor Mate, que es un especialista en trauma y en adicciones, por ejemplo. Entonces empieza este video un poco fuerte diciendo que si pudimos atravesar los primeros 3 años de la vida de nuestros hijos bien, ya nos podemos relajar. Y si no, vamos a tener que estar practicando parentalidad remedial muchos años. Quiero que no lo vivan tan fuerte, quiero que veamos el video y después vamos a retomar muchos de los conceptos que nos transmite aquí Gabor Mate. Yo les quiero hablar desde una postura muy amable en el sentido de las competencias vinculares parentales, como cualquier otra competencia en la vida, se pueden reforzar y se pueden construir, no importa en qué momento del desarrollo estemos. Vamos a ver este videíto. I always say to people, you get the first 3 years right, you can relax. If you don't get the first 3 years right, you will be practicing remedial parenting for decades. Parents are taught not to pick up their kids when they're crying. Let them sleep it out. What lesson do they get? Their emotions don't matter. Children never need to attach. They need to connect with somebody, because without that connection, they don't survive. In the hunter-gatherer bands where human beings evolved, those attachments were with adults. And not just one adult or two adults, but with a whole set of nurturing adults. Now in our culture, we've deprived the kids of the parental presence for the most part. And the child's brain can't handle an attachment void. And in the absence of the parent or the nurturing adult, the child will fill that void with the peer group. And now peers become their models and their mentors and their templates for how to be, how to walk, and how to talk. And as that happens,
the kids push away from the parents because they're more minded to belong to the peer group, which has different values from the parents. And the kid's brain can't handle that competition. So the brain of the child will actually choose the peer group over the parent group. And where that goes, you can see on Facebook. And you can see it in the teenage gangs. And you can see it in the increasing frustration of parents who've lost the power to parent. Because parents think that their power to parent comes from the fact that they have the responsibility and the strength and the wisdom. It doesn't come from that. The power to parent comes from the desire of the child to belong to you. When the child is driven to belong to the peer group, because we've taken him out of his natural context, we lose the authority, so we become authoritarian. And the more authoritarian we become, the more pressure we put on them, the more they resist. And now we label them with oppositional defiant disorder, and we call them bad and naughty kids. All they're doing is acting out their attachment dynamics. The essential template for the emotional development of the child, as well as for the brain's healthy physiological development, is a nurturing relationship with mutually responsive adults. That means that every time I use the relationship against the child will actually undermine the child's development, because it makes the child insecure, and kids in state of insecurity are in defensive flight or fight mode, in which mode they don't learn anything. They just are defending. So I have a 2-year-old who's angry, and most psychologists and parenting experts will tell you, time out. In other words, what they're telling you is withdraw the relationship from the child as a way of threatening the child. And that threat will make the child comply with you. Well, the child may temporarily comply with you, but what have you taught her? You've taught her that the relationship is conditional, that they're only acceptable to you if they please you, that relationships are unstable and unreliable, that you're not available for them when they're most upset. And you say to them, when you're most unhappy, that's when I'm least available to you. And this is how parents are taught to parent. Just the opposite of what any loving parent wants to teach. I was always waiting for my kids to grow older when I could intellectually engage them, and now we'll have something in common. But the sheer state of being, I could never achieve with them. So the communication happens on a much deeper level. The real relationship doesn't depend on words. It depends on the capacity to be with. I welcome your presence. And I welcome you to exist in my presence. And I'm overjoyed to have you in my presence. That's what the child needs from the parent. Bueno, a mí este video me encanta porque me encanta transmitirles a los papás esto. Decía Robert Frost que todos en esta vida tenemos el deseo irresistible de ser deseados irresistiblemente, y es una necesidad imperativa en el vínculo con los hijos, ¿no? Y yo hace muchos años, yo soy maestra universitaria y me ha tocado dar diversas clases en la universidad, pero cuando me ha tocado dar desarrollo infantil o estimulación oportuna,
siempre les decía a mis alumnos que todo lo que yo les iba a enseñar, ya lo habían dicho los Beatles en esa canción de All You Need Is Love, ¿no? Todo lo que necesitamos es amor. Pero después de mucho estudiar, ¿no? Me he retrocedido un poquito y afirmo esta sentencia de que todos los seres humanos necesitamos crecer en vínculos afectivos y necesitamos mucho amor, pero no es todo lo que necesitamos, ¿no? Lo que nos está diciendo Gabor Mate en el video y lo que muchos estudios en teoría del apego y las neurociencias nos han comprobado es que a la par de esta necesidad de nuestros hijos de ser muy amados, hay otra que es esta necesidad de sentirse seguros. Ujú. Y entonces, como dice Gabor Mate, desde que nacen, vienen así, les pongo ese signito como del Bluetooth, diseñados para la conexión. Somos estos seres sociales que vamos a estar buscando la conexión y por un proceso neurológico que se llama neurocepción, vamos a estar buscando detectar señales de amenaza o seguridad todo el tiempo, sin tenerlo consciente. Lo vamos a estar buscando en nuestros cuerpos, lo vamos a estar buscando en nuestras relaciones y lo vamos a estar buscando en el entorno. Ajá. Entonces nuestros hijos van a estar y están desde que nacieron con este Bluetooth activado para buscar la conexión y se van a conectar, como dice el video, donde haya conexión. Por eso es tan importante que nosotros, como sus padres, como sus cuidadores primarios, estemos presentes en todos los momentos, en esos momentos donde necesitan amor, pero también en esos momentos donde necesitan sentir seguridad, que muchas veces son esos momentos que no nos son no son agradables, que son esos momentos de desregulación y de conflicto, y que necesitan que nosotros seamos esos refugios seguros, esas personas a las cuales acudir ante situaciones de estrés y de intensidad emocional. Este es el reto. Este es el reto porque muchas veces cuando los hijos llegan a la adolescencia, tendemos a pensar o a percibir que son más autónomos de lo que en realidad son y es un reto importante para los padres porque siempre hay que estar buscando esta línea muy delgadita entre cuándo intervenir y cuándo no, cuándo estar acercarnos a ellos y cuándo aceptar la línea que ellos nos marcan de que no quieren tanto nuestra cercanía física. Pero como les digo, el reto fundamental es permanecer para ellos como sus figuras de apego. ¿Y qué es una figura de apego? Una figura de apego tiene la cualidad única como figura de apego, no única de figura de apego, de regular emocionalmente ante las situaciones de estrés e intensidad afectiva. ¿Esto qué quiere decir? Ser figura de apego, ser un vínculo de apego seguro, no es igual al vínculo afectivo. Vínculos afectivos podemos tener muchos a lo largo de la vida y nuestros hijos pueden tener muchísimos vínculos afectivos. Y si mañana les preguntamos, haz una lista de toda la gente que quieres invitar a tu graduación o a tu fiesta, esa lista va a ser muy larga, pero la figura de apego es esa a la que acudimos cuando nos sentimos estresados y cuando sentimos esta intensidad de nuestros afectos y tenemos que encontrar a un otro que nos ayude a regularnos. En el ideal de los casos, ese otro para un adolescente tiene que ser o debería de ser su papá o su mamá, sus cuidadores más primarios. Tenemos que volvernos a recordar que somos ese pilar y que tenemos que permanecer como ese faro que los guía ante la tempestad. A lo largo de la presentación, para los que les gusta profundizar más en ciertos temas, les pongo como aquí en esta diapositiva un libro que se llama El dolor adolescente, de donde saqué esta frase de Boris Cyrulnik, que es un especialista maravilloso en resiliencia, y dice, lo que mejor teje el vínculo con los adolescentes es el apaciguamiento de sus ansiedades antes que la satisfacción de sus necesidades. Entonces, el verdadero reto, que me voy a adelantar tantito, ahorita me regreso a esa diapositiva, es mantenernos como estas figuras de apego seguro durante toda la vida, pero en especial
ahorita estamos hablando de este proceso de sus hijos que están en la adolescencia. Ujú. Esta imagen se las escojo porque esta figura de apego es este faro que guía al cual es importante acudir en momentos de estrés. Para poder ser estas figuras de apego para nuestros hijos, tenemos que lograr ser un puerto seguro, una figura que les dé tanta seguridad que sientan que pueden salir al mundo, que pueden explorar, que pueden aprender, que pueden socializar, pero que si hay momentos de tempestad, ujú, van a fungir como este refugio seguro al cual regresar y en el cual van a encontrar acompañamiento, guía, consuelo y organización. Ujú. Los adolescentes enfrentan muchísimos cambios, tanto físicos como emocionales y psicológicos, cognitivos y sociales. Les diría yo que de veras es una revolución, ¿no? Lo que sucede en esos cerebros. Los adolescentes que llegan a estos cambios y a esta etapa de la vida con una buena autoestima y con un buen sistema de apoyo, podrán transitar los desafíos de esta etapa con confianza. Los adolescentes que padecen baja autoestima y que carecen de una red de apoyo, sistema vincular firme, son más vulnerables a conectar con malas influencias, presión social, caer en adicciones o algún tipo de trastorno mental. Acuérdense del Bluetooth. El Bluetooth va a seguir buscando conexión. Si no están conectados a una base firme, a una base segura, a una hogar que los contenga, que los regule y que los acompañe, ujú, ese Bluetooth va a seguir activado y va a seguir buscando conexión. Y generalmente, cuando no sienten una confianza y una autoestima sí, o sea, autoestima, esas conexiones que van a buscar no van a ser en las formas más adaptativas o de las formas o en las fuentes que nosotros queremos que encuentren nuestros hijos. Por eso es importante que nosotros como cuidadores, como padres, nos actualicemos y entendamos muy bien nuestro rol como esas figuras de apego y como esas personas que van a acompañar a sus hijos en todos los procesos y en todos los retos y desafíos que implica la adolescencia. La adolescencia siempre ha sido un periodo de retos, ¿no? Por ahí hay una frase de Aristóteles que habla de los adolescentes en la actualidad están muy desorganizados, ¿no? Ahorita no les podría decir la frase literalmente, pero que nos hace pensar que en todas las momentos de la humanidad, la adolescencia ha sido un periodo de retos. Ujú. Y no podemos seguir maternando y paternando a nuestros hijos como nos había funcionado durante la infancia, porque la vida nos plantea nuevos desafíos y tenemos que actualizarnos, ¿no? Les quiero recomendar este libro que se llama The New Adolescence o La Nueva Adolescencia. Y a mí me gusta mucho una metáfora que utiliza la autora Christine Carter, porque ella dice que esta mujer le tocó maternar, digamos que ella pertenece a una familia ensamblada, ella se casó con un hombre que tenía hijos y ellos dos tuvieron hijos de su matrimonio, pero los hijos de el esposo viven en casa con ella. Entonces a ella le ha tocado, digamos, educar tanto a los hijos biológicos de su marido como a los propios. Y se empezó a dar cuenta que en muchas cosas cuando sus hijos biológicos llegaron a la adolescencia, a ella le había ido mejor con los hijos del marido que con los biológicos y se puso a analizar un poquito qué es lo que había pasado, ¿no? Y entonces se dio cuenta que en este afán de respetar el rol de la mamá biológica de los hijos del marido, ella se había colocado en un lugar de coach más que de manager, ¿no? Y entonces decía que, pues con los hijos biológicos en la infancia, uno tiende a ser el manager de sus vidas. Y cuando llegan a la adolescencia, dice, uno piensa que lo está haciendo increíblemente y que se merecería un ascenso y está esperando ese ascenso, pero de repente, sin 2 semanas de anticipación, no solo no hay ascenso, sino los hijos empiezan a marcar el
no te metas tanto en mi vida, no me quieras controlar, no quieras ser esa figura que está encima de mí todo el tiempo. Entonces, ¿no? Es como, te despido sin haberte avisado con 2 semanas. Y lo que nos comparte Christine Carter es que ahí tenemos que acomodar y digamos, ella lo plantea así como que tenemos que actualizar nuestro sistema, así como actualizamos nuestros celulares y nuestras computadoras a, dice, paternando y maternando adolescentes versión 2.0. Ujú. Porque tenemos que adaptarnos a ser estos coaches que están cerca. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo que dice, acompañar no es solo un verbo, sino un estado de la mente. Tenemos que ser estos coaches que acompañan y que guían, pero siguiendo esta línea de permitirles la exploración, permitirles el crecimiento, permitirles la socialización. Ujú. Y acompañando todas las emociones y todos los retos y todos los desafíos que se van presentando durante esta etapa turbulenta de sus vidas. Tenemos que adaptarnos a la transformación masiva que sucede, como les decía yo, a nivel biológico, a nivel emocional, a nivel social y una transformación tecnológica que nos está implicando retos importantísimos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Estos adolescentes hiperconectados que nos están presentando estos retos de la desconexión que tienen cara a cara y este mundo metido en las pantallas que está aumentando los trastornos de ansiedad y les está sobre todo restando muchas actividades y muchas conexiones que generalmente nos dan y nos ayudan a la salud mental. Para poder seguir siendo esos padres sensibles y esos padres conectados, esos faros a los que nuestros hijos acuden ante situaciones de estrés e intensidad emocional, tenemos que ser padres sensibles. ¿Sensibles a qué? Sensibles a observar para poder interpretar las necesidades que tienen nuestros hijos. Tenemos que ser padres disponibles. Ujú. Es una etapa que requiere muchísima, muchísima presencia parental. Y ustedes me dirán, seguramente al ratito, sí, pero ¿cómo le hago si de repente se encierra en su cuarto, si de repente me azota la puerta, si muchas veces no quiere platicarme o no quiere que me acerque? Ujú. Tenemos que entender que en esta etapa del desarrollo, lo que toca es que ellos hagan esta separación, digamos, que hagan este corte del cordón umbilical de alguna manera. Y no es fácil decir corto el cordón umbilical, como dice un neurocientífico que yo admiro mucho, de mamá o papá de la casa de los hot cakes, donde me hacen mis hot cakes con miel y donde me consienten y yo tengo que hacer un corte para irme a explorar el mundo y para irme a la vida. No es fácil. Ujú. Y para los papás tampoco es fácil. Pero mostrarse sensible y disponible es estar presentes para darme cuenta. A lo mejor mi hijo en este momento no quiere hablar conmigo, pero yo le mando la señal de aquí estoy y noto que algo te está pasando. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Me doy cuenta que estás pasando por un mal momento. Estoy disponible. ¿Mm? Disponibilidad quiere decir que también nosotros vamos a tener un buen manejo de nuestra propia vida emocional y de nuestro propio estrés. ¿Por qué? Si nosotros queremos ser ese faro al que acudan ante situaciones de intensidad afectiva o estrés, nadie en esta vida puede calmar o puede ayudar al otro a la regulación si está en estados de desregulación o si no está disponible para la conexión. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucha autoobservación de cómo estamos nosotros para ser esa figura que cuida, esa figura que regula y esa figura que acompaña a nuestros hijos ante estos desafíos y estos retos que les está presentando su vida y la adolescencia. Tenemos entonces que comprender muy bien esta etapa de desarrollo que atraviesan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que darles algo de donde agarrarse. Esta imagen que les puse aquí de este que va en rapel, ajá, me gusta muchísimo metafóricamente
porque nuestra relación con ellos y nuestros vínculos con ellos se tiene que asemejar muchísimo a esta cuerda de la cual se agarran las personas que están haciendo rapel. Ujú. La cuerda tiene que tener la suficiente tensión para que no se caigan, pero también tiene que tener la suficiente flexibilidad para que se puedan seguir moviendo. Y este es el reto de los papás. ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan firmes? ¿Qué tan flexibles? ¿No? Es la pregunta que nos tenemos que estar haciendo todo el tiempo cuando nos estamos enfrentando a estos acercamientos y a este trabajo emocional con nuestros hijos. Dijo Gabor Maté en el video, lo que nosotros tenemos que lograr es transmitirles el deleite que nos causa su presencia. Siempre digo que todo hijo, toda hija que llega a este mundo merece ser visto y merece sentir que su presencia nos alegra, así como doña Florinda se alegraba cuando llegaba el profesor Girafales. O sea, si ustedes se acuerdan de eso, que era así, llegaba el profesor Girafales y doña Florinda era profesor Girafales, ¿no? Este deleite de la presencia del otro es lo que genera la autoestima. Ujú. A mí muchas veces, muchos papás o muchas mamás me consultan y me dicen que los mandaron de la escuela o mandaron al hijo a terapia porque tiene que trabajar el autoestima, porque la autoestima la tiene baja. Y me dicen muchas veces los papás, no entiendo por qué, porque yo le digo que es brillante, yo le digo que es guapo, guapo, yo le digo que me importa, le digo, le digo, le digo, le digo. Y yo siempre les contesto que lo que nosotros les decimos a nivel verbal puede llegar a construir el autoconcepto, que es a nivel cognitivo. Ujú. Pero lo que nosotros les hacemos sentir, lo que implica relacionarse con ellos, eso es lo que gesta el autoestima. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo o sea, he tenido a lo largo de mi práctica clínica pacientes que me dicen, es que yo sé que soy inteligente, yo sé que soy guapa, yo sé que soy el director de mi empresa, yo sé, me siento una basura. Ujú. Entonces, ahí está donde viene la parte emocional que implica el autoestima. Y para que nuestros hijos, nosotros logremos que de la casa se geste el autoestima es qué pasa en el día a día y qué pasa en el vínculo en el cual ellos se sienten pertenecientes o no. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Lo que queremos lograr es que ellos les guste estar con nosotros. Ajá, que ellos sientan en el vínculo con nosotros la suficiente calidez, que sientan que nos son agradables, que nos deleitamos con su existencia y con su presencia. Necesitamos, dice, o sea, tener también en nuestros día a día montos de alegría y de disfrute. Ujú. Queremos que ellos quieran estar con nosotros. Por eso les decía yo que esto va a implicar mucho trabajo personal de cómo estoy yo para recibir la conexión del otro o para que el otro desee tener esa conexión con nosotros. En términos de apego, yo soy una persona muy futbolera y tengo hijos varones, como les digo, de 17 años. Y desde que eran chiquitos, una de las cosas que yo fomenté a nivel familiar era que fuéramos fanáticos de algún equipo o de algún deporte, porque yo decía, esto me va a garantizar abrazos hasta cuando sean adolescentes, cuando nuestro equipo meta gol, ¿no? Y entonces somos muy futboleros y le vamos a un equipo y entonces vamos al estadio y tenemos esta conexión. Y yo uso una metáfora futbolera, pero bueno, aplica para cualquier deporte que a ustedes les guste. Y decimos que cuando los equipos van a jugar en casa, tienen mayor probabilidad de ganar. ¿A poco no? Porque decimos, juegan en su estadio, con su porra, con su gente, están en un lugar conocido. Juegan de local, van a ganar. Y yo les digo a los papás y a las mamás, tenemos que buscar que en nuestro vínculo con nuestros hijos y en nuestros hogares, nuestros hijos jueguen de local. O sea, que nuestra relación con ellos y nuestros hogares sean ese lugar donde está su gente, donde está su porra, donde está lo conocido, donde llegan y dicen, este es mi espacio seguro. Este es el espacio donde yo me siento bienvenido. Este es el espacio donde se deleitan con mi presencia. Este es el espacio donde hay calidez, donde hay alegría, donde hay disfrute.
Y sí quiero decirles, para calmar un poco las ansiedades que muchas veces estos temas nos provocan, que esto no puede darse el 100% del tiempo. No hay padres ni madres perfectas, no estamos conectados contingentemente el 100% del tiempo y respondemos bien. No, no es así. Las investigaciones nos dicen que los vínculos de apego seguros, que son los ideales, solo el 30-40% del tiempo hacemos las cosas súper bien y respondemos a las necesidades y las detectamos perfectamente y el baile es perfecto. El otro 60-70% del tiempo hay descoordinaciones, hay conflictos, la regamos, nos tropezamos en el baile. Pero lo que hacemos ahí es lo que hace que un vínculo sea seguro o no seguro. Cómo reconectamos, cómo reparamos, cómo mostramos que después de un conflicto las cosas se pueden solucionar, cómo acompañamos, cómo ayudamos a nuestros hijos a gestionar todas las emociones y cómo las recibimos todas, todas, todas como válidas. Ujú. Y tenemos que hacer muchísima construcción en momentos de paz. Ajá. Y aquí les pido yo que ustedes piensen, cuando al construir una relación con sus hijos, en la actitud de los embajadores. Los embajadores, cuando son nombrados y son enviados a representar a su país ante otro país, ¿qué es lo que primero tienen que hacer? Evidentemente, tienen que construir la relación en momentos de paz. Se tienen que preparar para poder conocer a las personas ante las cuales van a representar a México en este caso, ¿no? Tienen que hablar su idioma, tienen que entender su cultura, tienen que construir una relación acercándose a las personas con respeto. Se dedican a construir relaciones dando, dando, dando en momentos de no conflicto, ¿no? Hacen fiestas, presentan su arte, invitan, ¿no? Construyen, dan ayuda, recepciones y buscan en estos momentos de paz construir y fortalecer la relación para que esa relación sea suficientemente firme para ante momentos de conflicto poder decir, alto, mi país no va a tolerar esto. Ujú. Cuando estamos hablando de la relación con nuestros hijos adolescentes, tenemos que tomar esta actitud de embajadores. Tenemos que conocerlos bien, tenemos que conocer sus contextos, tenemos que acercarnos a sus amigos, tenemos que darles la bienvenida, tenemos que conocer sus gustos, tenemos que entender cómo hablan. Ajá. Tenemos que hacerles notar que nos importan hasta las más pequeñas cosas, que nos importa que sean felices, que queremos que exploren, que queremos que socialicen, que eso nos da alegría, para poder ser firmes en momentos de conflicto o cuando se presenten cosas en las cuales no podemos ser flexibles. Ujú. Y mamás y papás, yo esas cosas en las cuales tenemos que ser firmes y no podemos ser flexibles, las reduzco a cuatro, que son cuando la situación tiene que ver con su seguridad, cuando la situación tiene que ver con su salud, cuando la situación tiene que ver con hábitos de bienestar o cuando la situación tiene que ver con valores fundamentales de la familia. Ajá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si nuestros hijos nos perciben como esas figuras que sí favorecen su diversión, su exploración, que lo promovemos, que lo aceptamos, que lo validamos, que nos emociona, que lo disfrutamos con ellos, ujú, nos van a respetar más o van a tener una relación más cercana con nosotros para poder tolerar cuando le decimos, sí, pero eso no te lo permito porque eso atenta con tu seguridad. Ajá. A ese lugar no te puedo dejar ir porque las drogas. A ese lugar no te puedo dejar ir porque esto pasa, porque estás atentando con tu seguridad. Pero si nosotros somos estos padres autoritarios, distantes, lejanos, que no estamos construyendo en momentos de paz esta relación y que estamos todo el tiempo en el regaño, en querer imponer disciplina en vez de ayudarla a desarrollar, ujú, nos alejamos de ser esas figuras a las cuales buscan cuando hay necesidad de intensidad afectiva y a esas figuras a las cuales cuando les pongamos un límite o les pongamos un alto, no les va a importar. Ujú. Tenemos que lograr que la relación les importe tanto
que entonces la disciplina y los límites los puedan respetar. ¿Por qué? Porque les importamos. Y eso no lo podemos lograr si no construimos en momentos de no conflicto. ¿Ok? Y les decía yo que es importante entenderlos, entender lo que atraviesan, conocer los desafíos que están sufriendo o los cambios en los cuales se están transformando. Y para eso, a mí, Alejandra, que soy una fanática de las neurociencias, me parece que un punto fundamental es entender cómo funcionan, o sea, cómo funcionamos y cómo funcionan sus sistemas nerviosos, porque como les decía en la adolescencia, además, hay una revolución a nivel cerebral, ujú, que es importante que nosotros entendamos para saber cómo podemos ser esa figura segurizante, esa figura que calma, esa figura que acompaña. Y Bruce Perry, que es uno de mis gurús neurocientíficos, dice ante una pregunta que le hizo Oprah Winfrey, porque él tiene un libro escrito con Oprah Winfrey que se llama What Happened to You? ¿Qué te pasó a ti? Que es sobre trauma. Y Oprah siempre le dice a Bruce Perry, es que ¿por qué? Siempre que te pregunto algo sobre alguien, sobre los seres humanos, tú me quieres contestar y me lo quieres explicar a través del cerebro. Y él contesta, porque me he dado cuenta que cuando trato de entender al ser humano desde la perspectiva que comprende su funcionamiento cerebral, generalmente tengo éxito, ¿no? Y yo coincido mucho con Bruce Perry y creo que una de las herramientas que a mí más me ha ayudado en la crianza con mis hijos y con mis pacientes y con los papás a los cuales asesoro en términos de crianza es comprender cómo funcionamos, cómo funcionan nuestros sistemas nerviosos, porque para poder ser esa figura que calma y que regula, tenemos que entender cómo funcionan nuestros sistemas nerviosos. Y platicando un poco de todos estos cambios que suceden en la adolescencia, les quiero explicar por qué son. Ujú. Se ha estudiado, y aquí hay otro libro por los que quieran profundizar más que se llama Wildhood, ajá, que en la mayoría de las especies de los mamíferos, que son los que comparten este cerebro emocional con nosotros, hay un periodo de adolescencia. Ujú. Y este periodo de adolescencia es necesario evolutivamente, porque para que los adolescentes puedan transitar en este camino de niños hacia la vida adulta, la naturaleza tiene que hacer cambios en ellos, en sus cerebros, para poder separarse y para poder volverse seres autónomos. Entonces, eh, para dejar de ser ese niño cuidado por sus padres a los que le preparan sus pancakes con miel y que viven tan a gusto en su casa y que tienen estos padres idealizados de la infancia y gozan este rol de ser niños y sus cuerpos de la infancia y poder convertirse en estos adultos autosuficientes, estos cambios tienen que conducir al niño lejos de lo que le es familiar, porque se van a tener que aventurar a un mundo poco familiar. Entonces, esta transformación que tiene que hacerse en el cerebro es algo que sucede que les hace querer ir hacia lo nuevo, hacia lo incierto, hacia lo incómodo y muchas veces hacia lo inseguro. Literalmente, en la adolescencia sucede algo que se llama poda neurológica y todas las neuroconexiones que se fueron construyendo a lo largo de de la infancia y que ya no se usan más, sufren este proceso de poda en la cual literalmente se eliminan para dar lugar a conexiones o neuroconexiones nuevas. Ujú. Digamos que el cerebro, esta es una noticia, o seguramente muchos de ustedes ya la saben, pero no deja de madurar hasta después de los 25 años. Ajá. ¿Y esto qué quiere decir? El cerebro va madurando desde que nacemos hasta los 25 años de una forma de abajo de lo más profundo del cerebro hacia arriba. Entonces, digamos que cuando nace un bebé, la parte más madura, más presente está el cerebro reptiliano, el que tiene las funciones de supervivencia, el que compartimos con los reptiles nada más y que
tiene que ver con la respiración, la regulación de la temperatura, la postura, el hambre, la sed, funciones de supervivencia. Ajá. Esa la compartimos con los reptiles. No hemos visto nunca un reptil que manifieste emociones. O sea, si alguno de ustedes ha tenido una iguana de mascota o una tortuga de mascota, pues no se ponen tristes cuando ustedes se van de vacaciones porque no tienen vida emocional, digamos. No tienen esta parte del cerebro que es el cerebro emocional. Los seres humanos y los mamíferos evolucionamos a otro nivel del cerebro que es el cerebro límbico o emocional, que es ahí donde se gestionan las emociones. Y por último, los seres humanos tenemos esta única parte del cerebro, o sea, tenemos esta parte del cerebro que es única para los seres humanos, que es la corteza prefrontal, que es la que nos hace reflexionar, la metacognición, las funciones ejecutivas y controlar los impulsos. Y esta es la ultimísima capa en acabar de madurar. Deliciosa. Por Qué eso deliciosa es la galleta. Estoy bien así. tan importante, por eso ahí te voy a silenciar, Angélica, perdón. Ay, perdón. Esta es la última capa que acaba de madurar y es la que nos hace humanos. Fue, así fue la evolución y así es el desarrollo de nuestros hijos, en este sentido y en esta dirección. Por eso, fíjense que los seres humanos somos los seres, la especie que más maternaje y paternaje necesitamos durante más años. Si nosotros observamos a los animales, un reptil en el momento que nace ya se puede separar, porque ya tiene todo lo que necesita para sobrevivir y su cerebro no va a llegar a más. Y a medida que la especie va a llegar a tener un cerebro más complejo, más tiempo va a necesitar con sus cuidadores. Un elefante, los simios, la especie de los changos, pasan muchísimo, muchísimo tiempo con sus cuidadores, mucho más de lo que los reptiles. Entonces ahora imagínense el ser humano que va a llegar a niveles muy, muy, muy complejos del cerebro. ¿Cuánto acompañamiento por parte de sus cuidadores necesita si les estoy comentando que el cerebro no va a acabar de madurar hasta que tenga 25 años? Y en la adolescencia, estos cambios que suceden, ujú, esta reconstrucción del cerebro en el cual se eliminan muchas neuroconexiones que ya no se usan para construir más, para esa construcción de las nuevas neuroconexiones que van a ir haciendo que madure más la corteza prefrontal, ujú, se requiere muchísimo de un neurotransmisor que se llama dopamina, ¿no? Entonces, digamos que venimos de un cerebro que todavía la corteza no está tan madura y va a requerir montos importantes de dopamina para construir todas estas conexiones que lo van a hacer en algún momento lograr el mayor control de impulsos, mayor autonomía, etcétera. Es el objetivo de esta poda y esta remodelación el crecimiento de estas fibras de control cognitivo y de control de impulsividad emocional para dar paso a la intuición, la reflexión y, por tanto, mayor capacidad de tomar decisiones favorables en la vida adulta. Pero aquí resulta que esto nos toma años hacerlo. Y por eso la necesidad tan imperiosa y tan importante de seguir contando con estos cuidadores. La dopamina, que es este neurotransmisor, esta hormona que se necesita para generar estos cambios, curiosamente, en la adolescencia es cuando más bajo está en niveles. O sea que necesita más acciones que la produzcan. Y las cosas que producen la dopamina son estas que les mencioné. La novedad, el riesgo, todas estas cosas que hiperexcitan a los adolescentes y que no, entonces los hacen más vulnerables, digamos, a las malas decisiones, a los accidentes, y van a necesitar un andamiaje o una presencia parental constante y presente. Ujú. Pero como tienen muchas otras capacidades motrices, biológicas, que los hacen sentir que ellos ya pueden con todo y ya pueden alejarse de la compañía parental, ajá,
Eso es el dilema que nos presenta a nosotros como padres, ¿no? Porque por un lado, quisieran que los dejáramos ya decidir toda su vida y ser completamente libres, pero por el otro lado, nosotros sabemos que no están listos, ¿no? Sus cuerpos están listos para muchas cosas, ¿no? Como si fueran un Ferrari, ajá, pero emocionalmente están en un bochito y nosotros los tenemos que acompañar y les tenemos que andamiar este camino hacia la vida adulta. Vaya reto, ¿verdad? En estos momentos, como todavía digamos que la corteza prefrontal no está madura, son momentos donde va a haber mucha desregulación emocional, mucha falla en el control de impulsos, mucha intensidad en sus emociones. Ujú. Y entonces digamos que la corteza prefrontal, si pensamos que el cerebro fuera mi mano, va a estar así, intermitentemente, conectada, desconectada, conectada, desconectada. Por eso muchas veces a nosotros nos saca mucho de pista pensar, pero si ya lo sabe, si en un momento se puede controlar, ¿por qué ahorita no? ¿Qué es lo que le está pasando? Ajá. Están así todo el tiempo porque está sucediendo toda esta revolución a nivel de su cerebro. Y como les decía, nosotros tenemos que ser ese faro, ujú, ese faro emocional que los regule ante el estrés. Y la frase que les puse al principio, ajá, que el mejor ingrediente para tener esa conexión con nuestros hijos o eso que los hace más, sentir más la conexión con nosotros es nuestra capacidad de ayudarlos a regularse ante el estrés, porque los procesos regulatorios son inherentemente interactivos con el entorno y en consecuencia siempre se presentan en un marco intersubjetivo que implica la presencia literal o simbólica de otras personas. Y me dirán, Ale, ¿qué quiere decir esto? Todos los seres humanos nos desregulamos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Perdemos la capacidad de modular nuestras emociones cuando el estímulo, la experiencia sobrepasa nuestras capacidades, ¿no? La regulación emocional, la regulación de nuestros afectos, de nuestras conductas, de nuestras emociones, es importantísima para la salud mental. Hay un manual de este grueso que es el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de los trastornos mentales, y yo les podría decir que una de las características fundamentales de todos los trastornos es la falta de regulación emocional. Ujú. Y si nosotros queremos promover la salud, una de las herramientas o una de las características fundamentales que queremos desarrollar en nuestros hijos es la capacidad de autorregularse. Y la adolescencia es un momento bien, bien importante para hacerlo. Ujú. La regulación emocional no es algo que se construya desde la niñez, digamos, autónomamente. Es, empieza siendo corregulatoria. Es una habilidad que empieza desde el otro. Esto, que es decir, cuando a un niño logramos ayudarlo a regularse a lo largo de su desarrollo, es un niño que vamos a poder esperar que sea un adolescente más regulado o un adulto más regulado. Ujú. Pero si en este camino del desarrollo hubo fallas en este aprendizaje o esta construcción de las capacidades de autorregulación, es lógico que nos encontremos adolescentes más desregulados o adultos más desregulados. Yo siempre pienso en, ¿no? La sociedad en la que vivimos, que está lleno de el Lord Aeropuerto, la Lady, Periférico, ¿no? Gente muy desregulada que no construyó las suficientes herramientas para regularse, autorregularse ante las situaciones de estrés. En el mejor de los casos, acompañamos a nuestros hijos repetidamente durante la infancia para construir sus propias habilidades de autorregulación que van a estar medio presentes, medio fallando durante la adolescencia. Y cuando estas experiencias o estos estímulos sobrepasen la capacidad de autorregulación de nuestros adolescentes, es cuando van a necesitarnos como faros, como figuras de apego, que los ayudemos con esta emocionalidad que no pueden digerir.
Ajá. ¿Qué es esto de que van a necesitar esta presencia, a veces literal, a veces simbólica, de nuestra regulación? Vamos a ver un videíto que nos va a ilustrar esta situación que les estoy describiendo. P&G, proud sponsor of moms. Bueno, a mí este anuncio me encanta, ¿no? Está dedicado a las mamás y todos los papás que estén conectados. A mí me encanta decirles que está dedicado a las mamás, pero los padres como figura de apego es indistinto, mamá o papá, ¿no? Esto es esta capacidad de regular ante el estrés, ¿no? Como les decía yo. ¿Qué hace la diferencia que alguien sea más o menos autorregulado? Es esta experiencia de haber sido en el desarrollo corregulado. Es en la corregulación donde adquirimos estas capacidades de autorregularnos, literal o simbólica, ¿no? Estos atletas, digamos, que se están enfrentando a un estresor que son las Olimpiadas, no quiere decir que literalmente en el momento que se van a aventar o que van a competir, están pensando en el tornado o están pensando en cuando se atoraron en el elevador o están pensando en cuando hubo el choque, ¿no? Sino están necesitando estrategias de autorregulación para lidiar con el estrés, y lo que nos muestra este anuncio o estas imágenes que nos presentan es que tienen con qué, porque a lo largo de su experiencia fueron construyendo estas habilidades, siendo acompañados en estos momentos de estrés o intensidad afectiva. Y entonces es como lo que tenemos internalizado de nuestros cuidadores o de esas figuras regulatorias. Ujú. Como les decía yo, que es un reto para los padres, ¿no? En este anuncio que fue para las Olimpiadas, me parece que de Brasil, un reto porque habla de momentos o presenta momentos en los que el adulto también está estresado, ¿no? En momentos en los que tenemos que tomar fuerzas para poder ser ese faro que organiza a nuestros hijos, porque somos el referente socioemocional. O sea, me encanta percibir en este anuncio las miradas de los niños de ¿estoy a salvo o estoy en peligro? ¿No? Como les decía yo de la neurocepción. ¿Puedo estar tranquilo o esto es grave? Así como cuando nosotros estamos en un avión y empieza la turbulencia y volteamos a ver al sobrecargo a ver si es normal o no es normal. Y si ellos siguen repartiendo sándwiches y cocas, nosotros decimos, ah, ok, me puedo relajar, esto es normal en este avión. O si los vemos estresados, nosotros nos estresamos más, ¿no? Entonces, todos los seres humanos
necesitamos esos referentes. Y si nosotros tuvimos la fortuna de tener infancias en las cuales construimos estas habilidades de autorregulación, pues vamos a ser adolescentes o adultos más regulados, pero si no las tuvimos, vamos a ser más desregulados, vamos a contar con menos estrategias de autorregulación. Si ese es el caso, las tenemos que empezar a construir. Y la adolescencia es un buen momento donde se reeditan muchísimas cosas de la infancia y donde es importantísimo aprender a regularnos. Entonces, pero necesitamos figuras, faros que nos ayuden. Ujú. Y nunca podemos regular si nosotros no estamos regulados. Por eso esta observación que tenemos que hacer de cómo lidiamos nosotros con nuestro propio estrés. Si nosotros detectamos que no lidiamos bien con nuestro propio estrés y que en vez de ser esas figuras que regulan, podríamos llegar hasta ser figuras que desorganizan o que desregulan, ahí tenemos que atenderlo, tenemos que hacer cambios importantes y que tenemos que trabajar en nuestras estrategias y en nuestras situaciones para poder ser esa figura para nuestros hijos adolescentes. Como les digo, no el 100%, todos nos desregulamos. Nada más tenemos que pensar en el DIF. Y no en el DIF de voy a llamarles al DIF para que les quiten a sus hijos, no. Hay que pensar en las siglas, duración, intensidad y frecuencia. Si yo no puedo ser esa figura para mi hijo frecuentemente, intensamente, ¿no? O esto me dura en el tiempo, ahí hay algo que tengo que atender. Que a veces me pase, que a veces haya descoordinaciones y que luego pueda retomar y conectar, eso pues es parte de lo esperado. Pero sí tengo que ser, como papá o como mamá, la figura suficientemente estable o suficientemente predecible como figura regulatoria, donde las más de las veces sí soy esa figura que calma para volverme esa figura de apego seguro. Ujú. Ahora, todos los seres humanos en algún momento vivimos experiencias que sobrepasan nuestras capacidades de autorregularnos. Todos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues a un niño chiquito, si se le cae el helado, es probable que se desregule. Yo esperaría que un adolescente o que un adulto no se desregule si se le cae el helado, aunque los hay. Lord Periférico, Lady Aeropuerto, o sea, sí los hay. Pero esperamos que tengan más capacidades de autorregulación. Pero todos, ante una situación extrema, vamos a requerir de otra figura que nos organice, ¿no? Siempre cuento de un psicoanalista que se llamó Wilfred Bion, que fue médico y que sirvió, o sea, que fue médico en la Segunda Guerra Mundial. Y le tocó ser testigo de la muerte de sus compañeros de combate ante un ataque aéreo cuando estaban en la guerra. Y él describe que se acercó a uno de ellos que estaba en posición fetal, a punto de morir, un adulto, y cuando se acercó, lo escuchó con una voz tipludita casi de bebé decir, Call my mommy, llama a mi mami. Ujú. Y esta experiencia para Bion fue muy impactante porque de veras lo vio como si fuera un niño chiquito. Y Wilfred Bion después desarrolló toda una teoría de la función materna y paterna, de cómo los padres tienen que recibir estos contenidos indigeridos de sus hijos cuando la experiencia sobrepasa sus capacidades de autorregulación, ¿no? Un adulto ante una situación extrema necesita, ahora sí, llamen a mi mami, llamen a mi papi, que me ayude a lidiar con eso. Entonces, toda esta plática de hoy es como mandar este mensaje de cómo, qué tenemos que construir, qué tenemos que hacer para hacer esas figuras que pueden recibir estas necesidades y estos contenidos de nuestros hijos ahora en la adolescencia, que se van a presentar de manera distinta que como se presentaban cuando eran chiquitos. Pero así como cuando eran chiquitos llegaban con nosotros con el chicle masticado y el juguito apretado, chorreándose, a echarnos su basura,
¿no? Yo alguna vez tuve que hacer una ceremonia para presentarles a mis hijos al basurero. Miren, este es el señor basurero. Aquí podemos echar esto que me están dando. En la adolescencia van a llegar a echárnoslas y ya no va a ser el chicle masticado, ya no va a ser el juguito apretado que se está chorreando, pero van a ser emociones indigeridas que no saben qué hacer con ellas y el ideal es que nosotros sepamos ayudarlos a transitarlas y ayudarlos a gestionarlas y a mostrarles qué hacer con ellos. Ujú. Y entonces yo quería, antes de acabar esta plática, explicarles un poquito un camino importante a conocer para ayudarles a nuestros hijos en términos de la regulación emocional y la regulación de los afectos. Y les quiero platicar un poquito. Aquí voy a hablar de dos de mis gurús neurocientíficos. Uno es Daniel Siegel, que tiene un libro, creo que por ahí ya les pasé. Déjenme revisar para todos aquellos que quieran entender todos los procesos neurológicos, psicológicos, conductuales que se transitan en la adolescencia. Este libro, que está aquí arriba de esta diapositiva, de Daniel Siegel, que se llama Tormenta Cerebral. Este libro, él lo escribió para los adolescentes, ¿no? Y yo he tenido pacientes adolescentes que lo han leído y me dicen, Ale, me lo escribió a mí, y le digo, literalmente te lo escribió a ti, porque yo he estado en clases con él donde dice, lo escribí para que lo lean ellos y para que se entiendan ellos. Pero es un libro maravilloso para entender la adolescencia, para papás, para mamás, para maestros, para terapeutas, para todos los que queramos entender más profundamente las necesidades y todo lo que sucede en la adolescencia. Y él diseñó un modelito de la mano, por eso me han visto tanto hacerle así con mi mano, para entender nuestros cerebros. Y les voy a pedir que todos pongan su mano así. No veo mucho sus pantallas, muchos tienen apagadas las pantallas, pero otros no. Y en- pensemos que la muñeca y la palma de nuestra mano va a representar al cerebro reptiliano, al que compartimos con los reptiles y es el que tiene que ver con todas las funciones de supervivencia, como les decía, sueño, hambre, control de temperatura, control postural, etcétera. Doblamos nuestro dedo pulgar y va a representar al cerebro emocional o al cerebro límbico que compartimos con muchos mamíferos. Y por último vamos a doblar los cuatro dedos superiores y esto va a representar a la corteza prefrontal, esa que nos hace humanos, esa que nos hace poder controlar impulsos, la que nos hace reflexionar, la que nos hace funcionar, inventar cosas, etcétera. Ajá. Y que pensemos que así es un modelo muy sencillito para representar a nuestros cerebros. Ujú. Es importante tenerla, yo les comentaba a los maestros el otro día que el día que tuve la oportunidad de tomar una clase con Daniel Siegel, que es un genio, él decía, les tengo que decir que yo no voy a usar PowerPoint, porque cuando uso PowerPoint, ya pueden bajar sus manos, para que no estén cansados. Cuando uso PowerPoint, entiendo por qué se llama PowerPoint, ¿no? Y decía, porque me hace sentir powerless, o sea, me hace sentir sin poder y lo considero pointless y lo considero sin sentido. Claro que uno tiene que ser un genio como él para poder pararse y hablar y hablar y hablar sin un PowerPoint, y lo es, pero nos dijo, lo único que yo les voy a dar a ustedes es un handout. Así dicen los americanos cuando van a repartir un papelito. Y pues no nos repartían nada, ¿no? Y decía, bueno, busquen abajo de sus sillas, no, nadie encontraba nada. Y dijo, ¿no encuentran su handout? No, pues entonces saquen su handout, o sea, saquen su mano. Y nos explicó este modelito del cerebro pensando en la mano. Ujú. Y entonces, ¿cómo lo llevamos a la regulación emocional? Entendiendo que generalmente cuando nuestros hijos están desregulados, nosotros lo que queremos es explicarles, es castigarlos, es disciplinarlos, es hacerlos entender. O sea, les queremos hablar a sus cortezas prefrontales. Ajá. Y muchas veces, ¿qué creen? Las nuestras tampoco están en su lugar, ¿no? Ante una desregulación, estamos desregulados todos y queremos hablar. Y si nosotros entendemos más profundamente cómo funciona el cerebro, nos podemos dar cuenta que no podemos llegar a conectar
con la reflexión y con el control de esfínteres si no seguimos un camino del cerebro importante a seguir. Y aquí es donde entra otro neurocientífico que yo admiro mucho, que se llama Bruce Perry, que por ahí ya les puse varias citas de él, que habla de diferentes niveles, ajá, para poder llegar a hablar y a disciplinar y a educar en el momento que se tiene que lograr. Y esto, él habla de este triángulo de regular, primero a el cerebro reptiliano, digamos, al cuerpo, a todas las funciones que están alteradas ante una desregulación. Después, relacionarse implica trabajar con el cerebro emocional y por último, razonar. Ajá. Pero esto solo se puede dar cuando la corteza prefrontal está conectada y está abierta para escuchar. Cuando nuestros hijos están desregulados, estresados, ajá, algo aquí en el cuerpo o en el cerebro reptiliano detectó amenaza y entonces lo que hace es activa una estructura que está en el cerebro límbico que se llama la amígdala, que es como la alarma de incendio, y esta hace así, ¡prap! Entonces, Daniel Siegel lo que llama es destapa la tapa, bota la tapa. Y cuando se bota la tapa, ahí ya no hay acceso a la reflexión. Todos los choros mareadores que nosotros les echemos a los hijos se van a ir al archivo muerto. Para poder llegar aquí entonces, nosotros tenemos que irnos por pasos, por secuencias, ¿no? Le llama Bruce Perry el modelo neurosecuencial de la mente o del cerebro. Y para poder hacer que la corteza se conecte y para poder conectar con esa corteza, tenemos que tener un mínimo de regulación corporal, que tiene que ver aquí abajo les pongo. Para llegar ahí necesitamos utilizar estrategias somatosensoriales o corporales. Tiene que haber un mínimo de conexión, o sea, tenemos que estar con ellos conectados a nivel afectivo de alguna manera, con estrategias interpersonales. Y logrando esto, ya vamos a poder llegar a la razón, a hablar con ellos, a educar, a disciplinar, a pensar soluciones. Ujú. Pero si nosotros no seguimos este camino, hay muchos lugares en los que nos va a ir mal. Si nosotros queremos llegar a relacionarnos y, a ver, dime qué te está pasando y el cuerpo está desregulado, nos van a, no estoy enojado, déjame, ¿no? Nos van a mandar muy lejos y no van a aceptar nuestra conexión. Para poder llegar aquí, hay un mínimo de regulación del cuerpo que tiene que haber ante un estado de estrés intenso o de la intensidad de cualquier afecto con nuestros hijos. Y entonces el modelo, ajá, va a ser así. De acuerdo a cómo veamos a nuestros hijos, a qué nivel nos dirigimos. El cerebro reptiliano, como les decía, su idioma universal son las sensaciones. Por eso yo siempre les digo que, y cuando volvemos a que tenemos que construir mucho, mucho la relación en frío y mucho, mucho las cosas cuando no hay conflicto, tenemos que enseñarnos y enseñar a nuestros hijos a estar muy en contacto con nuestros cuerpos y con nuestras sensaciones para poder detectar cuando estamos cansados, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando tenemos frío, cuando tenemos alguna sensación, algún dolor o algún malestar biológico que nos está alterando, que no estamos descansados, etcétera. Ajá. Y hacerlos lo suficientemente conscientes de qué sensaciones o qué actividades a ellos les ayudan a regularse cuando detectan en sus cuerpos el malestar. Ujú. Al cerebro límbico o emocional, el lenguaje fundamental son las emociones y las estrategias que podemos utilizar para ayudarlos ahí es las estrategias de conexión. Y por último, ya viene la corteza, que el lenguaje de la corteza son las palabras y las reflexiones. Ajá. Pero como les digo, hay que seguir un caminito para la regulación emocional. Tenemos que seguir el caminito de regular al cuerpo, relacionarse con las emociones y por último, razonar con la corteza prefrontal. Y para poder hacerlo así, cuando nuestros hijos están con el cerebro ¡prap! Porque hubo alguna amenaza, ajá,
Primero, la primera estación a la que nos tenemos que ir es a la del cuerpo. Tenemos que pensar que nuestros cerebros no han cambiado mucho de cuando éramos cazadores y recolectores y de cuando nuestros depredadores eran aquellos que se presentaban y nos podían comer. Entonces, cuando nos estresamos, cuando nuestros hijos están estresados, ya sea por algo biológico, por algo emocional, por algo cognitivo, por algo social o por algo prosocial, la respuesta ante el estrés es la misma. El cerebro detecta peligro. Hoy en día nuestros depredadores ya no son el león que me va a comer. Nuestros depredadores y los depredadores de nuestros hijos son las redes sociales, el no fui invitado a la fiesta, el divorcio de mis papás, cualquier tema que está, como ya tenemos corteza prefrontal, tristemente en nuestros adolescentes está presente 24/7. El cerebro estaba diseñado para que la respuesta ante el estrés se presentara ante el depredador y cuando el depredador desaparecía, se apagara esta reacción corporal en la cual hay más de 25 cambios que suceden ante el estrés fisiológicos. Los animales perciben una amenaza y en cuanto se desaparece la amenaza les toma exactamente 90 segundos desactivar la respuesta ante el estrés. Los seres humanos seguimos porque reflexionamos. ¿Y qué puede pasar? Y si fui inadecuado, y si no me vuelven a invitar, y si no me vuelven a contestar, y ya hice esto, y mis papás están peleando, o sea, y sigue, y sigue, y sigue. Ajá. Entonces, para volver a conectar el cerebro, cuando un estresor lo activó, tenemos que desconectar la sensación de estar en peligro. Entonces, al cuerpo se le tiene que mandar esta sensación de estás a salvo. Como les digo que hay más de 25 cambios fisiológicos que se dieron para que el cerebro vuelva a sentir que está a salvo, tenemos que respirar como tenemos que respirar, tenemos que movernos como nos tenemos que mover, tenemos que hacer toda una serie de estrategias somáticas o del cuerpo que vuelvan a nuestro sistema a la calma. Y es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos y a lo que los tenemos que enseñar cuando están desregulados. Si nuestros hijos están con el cerebro así y nosotros estamos, y no vas a salir en 2 meses, y, o sea, es como echarle a la licuadora más ingredientes con la licuadora prendida y sin tapa. Ujú. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a resolver esto, estás a salvo, esto va a estar bien, pero o sea, tenemos que calmar al cuerpo. Observar gatilladores o disparadores de los estresores. Como les digo, estrategias del cuerpo, de los sentidos y propioceptivas, o sea, de toda la información corporal. Ahorita vamos a hablar de ese tipo de estrategias. Los ritmos nos organizan, el movimiento nos organiza, actividades que tienen que ver, las propioceptivas son de tacto o presión o de cambios de temperatura. Ajá. Estrategias de anclaje. O sea, antes de irnos a querer solucionar a nivel racional, es, a ver, vamos a calmarnos. El objetivo fundamental cuando hay una desregulación en nuestros hijos o una intensidad emocional por estrés, por estrés de cualquier dimensión es, en este momento, calmarnos. Calmarnos nosotros como adultos y que se calmen ellos o ayudarlos a calmar como adolescentes. Ujú. No podemos pensar que vamos a reflexionar si no logramos esto, ¿no? Algún día, una mamá que llegó a mi centro con su hijo de 9 años, que su hijo venía súper desregulado y la venía golpeando y me decía, Ale, no me puedo bajar, no sé si de veras algo le está pasando, no sé si me está manipulando, no sé si está enfermo. Me dijo no sé cuántas opciones, me decía, no sé, no sé, no me puedo bajar. Y yo le decía, nos da igual, tenemos un niño desregulado y lo tenemos que ayudar a regularse, lo tenemos que ayudar a que se calme antes de decidir por qué está desregulado y castigar o hacer todas las estrategias cognitivas que nosotros pensamos. ¿Cuál es nuestro objetivo ahí? Volver el sistema a la calma, el nuestro y el de ellos. ¿No? Para eso, ay, perdón, para eso, como les digo, muchas estrategias del cuerpo, respiración, ritmo, temperatura, tacto y propiocepción. Por ejemplo, son cosas que ayudan al cuerpo a volver a la calma. Dicen temperatura como uno de mis hijos, cuando está desregulado, sabe
que le ayuda muchísimo o meterse a bañar antes de que podamos llegar a hablar y la temperatura del agua, ya sea caliente o fresca, lo calma, o tomar algo frío o tomar agua con hielos o meterse un hielito a la boca, porque entonces el cerebro entra en esta necesidad de regular la temperatura y se desfocaliza del estresor y lleva a la calma. Una paciente mía un día también que venía regresando de Acapulco y vio unas escenas antes de salir a la carretera de un temblor en Turquía y le estaba entrando un ataque de pánico y me habló y le dije que en la primera caseta se parara y se comprara una paleta helada y se tomara la paleta helada y le mandé una meditación, unas respiraciones, o sea, son estrategias del cuerpo para ayudar a regularse, ¿no? Y le ayudó a salir de este momento de un ataque de ansiedad que le estaba sucediendo. Ujú. Hay otras estrategias que tienen que ver con imprimir sensaciones en el cuerpo si se dejan un abrazo. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces que se sienten muy tristes o se sienten muy ansiosos y les sirve o desean ponerse cobijas que les pesen o ponerse en una posición como el ejemplo que les puse fetal, en el cual se siente el cuerpo? Esas cosas ayudan. Pensando en movimientos o los grupos musculares, caminar, correr, marchar, bailar, tamborear. Bruce Perry, que es el del triángulo de regular, relacionarse y por último razonar, también tuve la oportunidad de tener una clase con él y me dijo una cosa que yo nunca me había puesto a reflexionar y decía que, ¿por qué los soldados marchaban? Yo nunca me había puesto a pensar por qué los soldados marchan. Y me decía, claro que no van a llegar marchando a la guerra, ¿verdad? No, no es para eso. Marchan porque el patrón rítmico, los patrones rítmicos, y Bruce Perry ha hecho muchos estudios sobre los ritmos y la regulación emocional, los tenemos integrados como sensaciones de calma, porque cuando estábamos en el útero de nuestras mamás, todo era ritmo. Ujú. En ese estado ideal donde teníamos temperatura ideal constante, teníamos alimento constante, teníamos ritmos, oíamos el ritmo del corazón de nuestras mamás, sentíamos el ritmo de su caminar, sentíamos el ritmo de las contracciones del útero y la propiocepción, o sea, el bebé todo el tiempo está sintiendo esta sensación que lo integra, ajá, y eso lo tenemos súper asociado con la calma. Entonces, por eso cuando un bebé llora, lo primero que hacemos es lo cargamos y le damos esta sensación de propiocepción y lo arrullamos, ¿a poco no? Le imprimimos un ritmo. Entonces, el sistema nervioso se organiza con los ritmos. Entonces, dice, los soldados marchan porque su sistema nervioso entra en un estado donde el cuerpo se regula y la corteza prefrontal se puede conectar para recibir mejor las instrucciones, ¿no? Entonces, fíjense. Neurociencias. Y si las llevamos a las necesidades de nuestros hijos ante las desregulaciones. Porque acuérdense que, si volvemos al principio de la plática, lo que más va a nutrir nuestro vínculo con ellos, lo que más va a lograr que seamos sus figuras de apego es nuestra capacidad de ayudarlos a regularse. Ajá. Y cuando me preguntan, ¿cómo sé si soy la figura de apego de mis hijos? ¿A quién buscan ante situaciones estresantes y situaciones de estrés? O sea, les dije, yo tengo hijos de 17 años. No se trata de que, pero es que prefiere irse con sus amigos. Claro que va a preferir irse con sus amigos. Si a mi hijo le preguntan, el sábado, ¿qué prefieres? ¿Irte a las trajineras de Xochimilco o venir a comer con nosotros? Lo esperado es que prefiera irse a las trajineras de Xochimilco. Pero si algo pasa en en las trajineras de Xochimilco, si uno de sus amigos tomó de más y entra en una congestión alcohólica, yo lo que quiero es que me llame a mí. ¿Sí me explicó? O sea, que cuando su intensidad afectiva suba, sea a las figuras que busque, con las figuras que busque conexión, sea a nosotros como sus cuidadores. Y eso va a depender mucho de la capacidad que nosotros tengamos de responder a ellos cuando nos buscan desregulados, cuando necesitan que nosotros seamos esas figuras, ¿no? Por eso tenemos que estar súper, súper, súper pendientes de las respuestas que nosotros tenemos, o sea, si nos vamos al anuncio de las Olimpiadas, de cómo es la respuesta cuando ellos nos manifiestan su estrés, ¿ok? Entonces, movimiento,
a veces de veras, o sea, si ustedes, por ejemplo, están desregulados los dos y tienen que hablar con sus hijos, de veras una estrategia es, vamos a hacerlo, pero vamos a salir a caminar. Y lo hacemos mientras caminamos. Y caminamos tantito, conforme los estados se vayan cambiando, podemos ir subiendo este nivel, ¿no? Al de conexión y al de razón, ¿no? Entonces, actividades repetitivas o rítmicas que a cada persona le sirven unas distintas, ¿ok? Cuando nosotros logramos que el cuerpo esté más o menos ya regulado, lo suficiente para que haya esta conexión de ahora sí puedo, conectar y hablar un poco contigo, nos vamos a el cerebro límbico o emocional. Ajá. El mensaje que le tenemos que mandar cuando están aquí es estás a salvo. Y el mensaje que le tenemos que mandar cuando estamos aquí ya es estoy contigo. Se vale sentir lo que sientes. Todas las emociones tienen que ser validadas, mamás y papás. Crecimos en una educación en la cual nos manifestaban que había emociones positivas y emociones negativas. No es cierto. Todas las emociones son necesarias para la supervivencia. Todas las emociones hay que saberlas acompañar. ¿Esto qué quiere decir? Hay emociones más placenteras y hay emociones displacenteras, pero todas son necesarias. Ahora, eso no quiere decir que las conductas que las acompañan las tenemos que tolerar. Se vale que estén enojados, no les podemos permitir que nos golpeen o que nos insulten o que nos dañen o que se dañen ellos mismos, ¿me explico? Pero sí recibirles todas las emociones que se les puedan presentar. Ajá, que con nosotros puedan hablar de todo y que sepamos y que sepan que ahí vamos a estar. Entonces, conectar. Como conecta con una relación sensible y disponible que tiene que estar construida desde, acuérdense, siempre tratar de fortalecerla y fortalecerla en momentos de paz. Llámalo por su nombre, míralo, conoce sus intereses y sus metas, empatiza y valida todas las emociones para que se sientan vistos, escuchados, comprendidos, conecta con el humor y con actividades lúdicas y divertidas, alegría, acuérdense, calidez en la relación, para que vayamos pudiendo ir subiendo y una vez que ellos ya se sientan no en riesgo, con sus figuras, contenidos, conectados, puedan llegar a entender y buscar soluciones, reflexionar. Aquí compartimos con ellos anécdotas y soluciones colaborativas utilizando estrategias cognitivas, ¿no? Ayúdenlos a reflexionar, a recordar, a articular su pensamiento, sean claros con las reglas y expectativas y sean congruentes y coherentes. Busquen la solución de problemas colaborativamente en familia, expliquen los porqués, compartan sus sentimientos, hagan preguntas, articulen posibilidades y diferentes perspectivas, pero sobre todo mandando esta señal, aquí estoy, te acompaño en este proceso, te veo, te escucho, te siento, todo se puede resolver aquí con nosotros y saben que sobre todo observarlos para poder interpretar bien lo que les está pasando y responder en lugar de reaccionar. Ajá. Convertirse en esos papás que acompañan ante todas las vicisitudes y todos los desafíos que se puedan presentar durante los momentos de necesidad de ser esas figuras regulatorias para poder construir vínculos seguros con sus hijos. Este, Me gustaría, bueno, aquí acabo mi presentación. Me gustaría terminar, como siempre les digo que es muy raro que yo no en alguna de mis presentaciones, en alguna de mis conferencias o talleres, no cuente un cuento porque soy cuentoterapeuta y entonces quiero cerrar la sesión, cerrar antes de abrir a preguntas y respuestas, contándoles un pequeño cuento. Voy a dejar de compartir para que lo puedan ver, ¿no? Y es un cuento que mi trabajo final para convertirme en cuentaterapeuta, que es una formación española, la hice sobre el uso de los cuentos para el apoyo a los padres en la crianza.
Y digo que los cuentos no solamente son para dormir a los niños, sino muchas veces los cuentos son para ayudar o despertar a los adultos. Y este es uno de esos cuentos y se los quiero contar para concluir, porque es un cuento que desde que llegó a mis manos dije, el que escribió este cuento debe de saber, no sé si de manera consciente o inconscientemente, cómo funciona este modelo neurosecuencial de la mente que nos permite acompañar. Y entonces este cuento dice así. Un niño muy raro. Y dice así. Aunque Paul tenía dos manos, dos piernas, dos ojos, una nariz y una boca, Gustavo le decía que era muy raro. Lo veía tan raro que ni siquiera jugaba con él. Y si Gustavo no quería jugar con él, sus amigotes tampoco querían hacerlo. Me da igual, decía Paul, porque mi padre es mago. ¿Y eso qué tiene que ver? Le decía Gustavo para molestarlo. Paul parecía no escuchar. Continuaba con lo que estaba haciendo sin poner mala cara. Nunca se molestaba, y su actitud fastidiaba a Gustavo y a su pandilla. Un día, Gustavo se presentó en el colegio con unas zapatillas nuevas. Fue al encuentro de Paul y le dijo, me las ha traído mi padre de Miami. Son muy bonitas, reconoció Paul. Tu padre es mago, ¿no? ¿Podría convertir esos zapatos viejos que llevas en unas zapatillas como estas? Le preguntó con ganas de hacerle daño. No lo sé. Nunca se lo he preguntado, respondió Paul, y siguió jugando. El otro apretó los puños y los dientes. Ese niño es muy raro, dijo con desprecio. Y pocos días después, Gustavo llevó a clase un balón nuevo firmado por la selección. Sus compañeros se acercaron para admirarlo, y Paul sintió curiosidad. A la hora del recreo jugaremos con él, prometió Gustavo. Y así fue. Él mismo se encargó de formar dos grupos, pero Paul quedó fuera. Lo siento, dijo Gustavo, aunque la expresión de su cara parecía decir otra cosa. No importa, respondió Paul, sin mostrarse contrariado. El otro, mirando a Paul que se alejaba, murmuró con rabia. ¡Ay, es muy raro! Pocos días después, la nana que recogía a Gustavo de la escuela llevó un cachorro. ¡Ay, qué bonito! Exclamó Paul al verlo y se acercó a él. Tú no puedes tocarlo. Solo mis amigos pueden jugar con él, soltó el otro. Y ahí sí, Paul sintió un dolor en el pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dio media vuelta y se echó a correr. ¡Ay, qué hará su padre! ¿Le dará una poción mágica? Se burló Gustavo. Pues podemos ir a verlo, apuntó uno de sus amigotes, y fueron tras él. Paul se dirigió a su casa tan rápido como le fue posible. Cuando llegó, encontró a su padre preparando la merienda. ¿Qué te ha pasado? Le preguntó al verle tan alterado. Fíjense, aquí es donde empieza el modelo neurosecuencial de la mente. Le pregunta, se quiere ir a las palabras primero. ¿Qué te ha pasado? Quiere que Paul le conteste. Pero a Paul no le salían las palabras. Y entonces le dice el papá, venga, primero llora, ya luego me contarás, le indicó su padre. Fíjense cómo lo toca. Ajá. Se da cuenta que no está listo para las palabras y se va a estrategias corporales. Lo toca, ajá, y le dice, llora. Tu cuerpo necesita sacar esto que estás sintiendo. Paul rompió a llorar y las lágrimas le ayudaron a serenarse. Entonces pudo contarle al papá lo que le había sucedido. Ajá, entonces ahí el papá entró por el cuerpo, por darse cuenta de lo que a su hijo le pasaba, llora y lo tocó. Yo aquí te acompaño y me espero a que tú estés listo. Te acompaño en lo que tu cuerpo está listo. Una vez que Paul pudo hablar, le dijo el papá. Lo que ha hecho ese niño es muy feo, reconoció su padre. Te ha lastimado. Vamos a tener que curarte. O sea, ya pudo pasar, ¿no? Ya podemos conectar y te valido lo que te está pasando. O sea, no se fue a, ellos se lo pierden y no llores, no importa, ¿no? Ahora sí que fue así de, claro que es natural que estés sintiendo ese dolor. Lo que te hicieron se siente muy feo y vamos a tener que curarte. Pasar a el cerebro límbico.
Le di un abrazo grande como si fuera de oso. Paul se quedó muy quieto, notando el calor de su padre, hasta que el dolor que se sentía se curó. Gracias, papá, dijo, y ya no se le veía tan triste. Volvía a sonreír. Sus compañeros se observaban muy atentos a través de la ventana. Uno de ellos exclamó, Paul no es raro, lo que pasa es que tiene un padre mago. Se quedaron quietos y en silencio pensando en lo afortunado que era Paul al tener un padre que hacía magia. A todos les habría gustado tener uno igual. Gustavo exclamó, ¿y si le pedimos que nos haga magia? Sería una pasada. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Y yo aquí lo que siempre digo es que la magia que hacía el papá de Paul era la magia de poder acompañar y regularlo ante la intensidad emocional. Y con esto acabo yo, Angélica, y me gustaría abrir, creo que estamos en tiempo porque empezamos tarde, a ver si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quisiera hacernos. Ah, ya le, qué lindo, cuánto aprendizaje, qué padre que nos acompañas esta mañana. El cuento estuvo hermoso, ¿no? Y cómo yo reflexiono en todas las veces que somos Paul, todas las veces que somos Gustavo, era el otro niño, pero bueno, ser como el papá de Paul. ¿No? Tener esa magia para acompañar y contener a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, pues hacia allá vamos todos. Hay sí, usemos si están de acuerdo, el chat o si me levantan la manita y yo les abro el micrófono. Nos dicen que si puedes compartir nuevamente tus datos, Ale, tal vez si Ay, claro pones que sí. la Sí. diapositiva en donde están tu correo electrónico, tu teléfono y los datos pues sí, del Sí, centro. ahorita. Sí, claro que sí. Déjenme ahorita lo vuelvo a abrir. Claro que sí. Y si alguien quiere comentar algo, hacer una pregunta, ¿cómo se quedan? Nos dicen que qué linda plática, sin duda mucho que reflexionar y aplicar. Nos piden que repitas el título del primer libro que recomendaste. Me parece que es el de El dolor adolescente. Me parece que Ajá. fue el primero, pero bueno, como ya te lo dije en la práctica que nos diste a los maestros, todas tus recomendaciones bibliográficas y de los autores maravillosas, como que nos dejan pues trabajo, ¿no? Para al que tenemos que recurrir. A ver, aquí, si quieren, El dolor adolescente de José Adolescente. Antonio Luengo fue el primero. Ahí está Rodrigo Peña. Luego fue el de la Preguntan que nueva si el primer, adolescencia. Ale, perdón que te interrumpa, que si Sí. este del dolor adolescente también es para los adolescentes. Es más bien para los papás de los adolescentes o para terapeutas. Cambia tu Sí, mirada para a empatizar con sus problemas y ayudarlos a resolverlos. sí, yo creo que los adolescentes están con otros intereses y pues hay que acompañarlos, ¿no? Hay que El de Daniel Siegel, supervisar. este también es buenísimo. Este no está en español, pero La nueva adolescencia, The New Adolescent de Adolescence, de Christine Carter. Y luego bueno, este es más como de la evolución, que yo soy una fanática, entonces me gusta mucho. Wildhood, The Epic Journey from Adolescence to Adulthood in Humans and in Other Animals, ¿no? Este es evolutivo. Y este es el que se recomienda para tanto adolescentes como para los papás de los adolescentes, que es de tormenta cerebral o brainstorm. También si prefieren leerlo en inglés. Ok, Y me había pedido los datos. ajá, ahí dejamos los datos y te voy leyendo. Excelente plática, muchas gracias. Preguntan si existen estudios o bibliografía para la revinculación materna o paterna filial. Sí, claro, o sea, todo, digo, a lo mejor ahorita no me vienen a la mente, pero toda la investigación que se ha hecho en términos de teoría del apego, hay muchísima literatura que habla de cuando hubo algún tema, algún problema de vinculación, cómo resarcir los vínculos, definitivamente sí, sí lo hay.
Gracias, Ale. Increíble plática, me llevo mucho aprendizaje. Nos van a compartir la grabación de la plática. Lo tengo que consultar y si de estar disponible, yo creo que les avisamos si sería a través de Power School, pero se los informamos con muchísimo gusto. Perdón, el de tormenta cerebral, ya dimos la información, excelente plática. Ale, mil gracias por la información y recursos que nos has brindado en esta plática. Edad límite para formar imagen de apego. No, mira, no hay edad límite. Una relación de apego o sea, toma alrededor de 8 meses en establecerse. O sea, una figura de apego tiene que ser una figura Constante, ¿no? permanente en el tiempo, constante en el tiempo, ¿no? Eso, la figura de apego es importantísima. O sea, todos formamos vínculos de apego. Ahora ya sería tema de toda otra, otro taller, hablar de que se pueden establecer diferentes estilos de apego de acuerdo a cómo son las respuestas de las figuras, ¿no? O sea, nosotros aquí hablamos de la deseada, que es el apego seguro, que es Seguro. cuando las figuras responden y a las necesidades y responden la mayor parte del tiempo de manera contingente, de manera asertiva y donde las figuras son vividas como ese faro, ese puerto seguro al cual ir a explorar, que permite el crecimiento, la socialización, etcétera, y son el refugio que recibe cuando hay intensidad o estrés y Ujú. organiza y calma. Cuando la respuesta es distinta, consistentemente, se pueden establecer distintos estilos de apego que no son seguros. O sea, uno es ansioso ambivalente, que es cuando las figuras son, yo digo, consistentemente inconsistentes, a veces sí y a veces no, y entonces no se tiene tal seguridad en las figuras y entonces, ¿no? Son personas más temerosas de la exploración y necesitan más la cercanía de las figuras o la están hipercontrolando o le suben 8 rayitas a la intensidad de sus afectos para lograr respuestas del cuidador, ¿no? Generalmente son más berrinchudos o más desregulados, porque entonces sube la probabilidad de obtener respuesta de los cuidadores. O hay estilos de apego evitativos, cuando los cuidadores no tienen esta sensibilidad o les cuesta mucho trabajo el manejo de lo emocional y entonces son ya sea rechazantes o distantes o fríos emocionalmente y entonces los hijos tienen que buscar otras estrategias más internalizantes, o sea, más ellos mismos y entonces evitar buscar la figura de apego ante el estrés o apego desorganizado, que es cuando las figuras de los cuidadores son la fuente del temor o la fuente de la desregulación y entonces ahí sí es un dilema muy difícil. Porque entonces las conductas son muy desadaptativas. O sea, generalmente se da cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay adicciones, cuando hay enfermedad mental y pues las manifestaciones en los hijos van a ser muy desorganizadas, autoagresivas o agresivas ¿no? Como lo que vemos en situaciones de trauma. Pero todo mundo desarrolla apego, o sea, apego con quien puede, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es si el apego no se está establecido de manera segura, las cosas que hay que hacer es cambiarlas, ajá, para buscar acercarnos más a un apego seguro. No hay límite de tiempo, siempre lo podemos hacer. Si no pudiéramos, yo cerraría mi consultorio, porque entonces alguien que no desarrolló, o sea, Capacidad. un modelo de apego que lo permita tener una vida plena, ya no tendría solución en este mundo y entonces ni para qué existiéramos los psicólogos, ¿no? Claro. Yo soy de las que piensa que nada está escrito en piedra y que siempre se puede trabajar para establecer una relación de apego distinta y más como la que nosotros deseamos. Ahora, entre más temprano llegamos, más fácil va a ser y menos gaste de energía, ¿no? Es como si dijéramos, ¿a qué edad es la oportunidad para entrenar para un maratón? Pues es que si lo hago a los 15 años, lo voy a poder hacer, sí, pero me va a tomar menos energía. Si nunca he corrido y lo quiero hacer a los 40, sí lo puedo hacer, me va a tomar más esfuerzo y más energía.
pero sí lo voy a poder hacer. Entonces, es lo mismo. O sea, por eso yo soy una eterna defensora de que en cualquier momento no hay límite de edad, y menos en la adolescencia. O sea, la adolescencia también por todos los cambios que se están generando en en el cerebro. Ujú. Es una oportunidad de oro. Y se me olvidó ponerles un libro que les súper recomiendo, lo escribió el del video que les puse al principio, Gabor Maté, con otro especialista que se llama Gordon Neufeld, que él también es especialista en crianza y trabaja mucho con las personas hipersensibles. Y escribieron un libro juntos que se llama Hold On to Your Kids. O sea, agárrate fuerte a tus hijos. Y digamos que habla muy, importante de si no tienes en la actualidad con tus hijos adolescentes, por ejemplo, la relación que tú quisieras, lo que tienes que hacer es recuperarla. Y habla de todas las estrategias y todo lo que tenemos que hacer a nivel vincular para poder decir, no, 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 no te me vayas con la pandilla, no te me vayas con las drogas, ¿no? Vente aquí. O sea, ¿no? Como dice en el video, the desire to belong to you, que tengan el deseo de pertenecer a tu clan y de querer estar ahí. Espero haber podido. Y me gustaría agregar, Ale, algo que nos compartiste en la plática del viernes a los maestros en relación a los límites, y creo que también esta metáfora puede como ser, servir para trabajar el apego. Tú nos platicabas de que del apego o las figuras de apego son estas personas que pueden sostener, ¿no? Ajá. Y usaste la metáfora de la red. Ajá. Ajá, entonces como ser, creo que los adolescentes van a tener muchas situaciones en las que van a necesitar en dónde caer, Caer. ajá, y porque pues no les podemos evitar eso, ¿no? O sea, es parte de la vida, pero que puedan, o sea, que podamos ser esa red donde caen seguros y los podemos cachar. ¿No? O sea, Claro. evitarles las frustraciones no lo vamos a poder hacer, ¿no? Pero que puedan caer en un lugar seguro, que los podamos sostener. Y creo que es como parte de esta esperanza, ¿no? Si en el Y a veces, pasado no ¿sabes lo... qué? Y a veces solo nos puede tocar acompañar. Yo les voy a contar algo que me pasó la semana pasada. Yo tengo unos gemelos de 17 años y ahorita están estudiando fuera. Y esta semana estoy incomunicada con ellos porque se fueron a una expedición donde iban a estar en una reserva, de estas naturales, incomunicados pero así les dieron clases de hipotermia y, o sea, como ahora sí que casi, casi Survivor. Y en esos 10 días, 36 horas tienen que estar solos, o sea, sin hablar con nada, así, ¿no? Entonces yo, como buena mamá aprensiva que sí soy, estaba yo estresada, ¿no? Y así de que, pero ya los pantalones, pero el frío, pero ya llevan esto, pero ya ¿no? Y un día antes de que empezara la expedición, una noche antes, no, 2 noches antes, me busca uno de mis hijos, Nicolás, a mis 12 de la noche, 12:30 de la noche, porque son sus 10, ellos están cerca de San Francisco y entonces son 2 horas menos. Y entonces me marca, y yo, ¿qué pasó? Es que, ¿qué crees? Me duele la garganta. Y yo casi se me sale el corazón, ¿no? Pero son esas veces que la respuesta uno la tiene que controlar para seguir siendo esa figura que busquen, ¿no? Y entonces yo, no me digas, Nicolás, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y las medicinas? ¿Y qué puedes llevar? ¿Y qué sabe qué? Pero ¿y qué tan mal te sientes? Pero así, valorando, pero él me decía, no, sí voy a ir, ¿eh? Sí voy a ir. Cualquier cosa les digo que me regresen. Mi deseo, entonces yo pensé, para mis adentros, ni me hubiera dicho, ¿para qué me angustia nada más? Sí, si no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Más que decirle que vaya por las medicinas y lo que. Pero me callé mi boquita porque dije, siempre quiero que me diga. Ajá. Y aunque yo no pueda hacer nada, lo que quiere es echarme su chicle. O sea, es que tú sepas que me duele la garganta y que yo sepa que vas a estar pendiente y que le ¿no? Vas a estar esperando a ver si yo me siento bien o si me regresaron o no me regresaron. Y sin poder hacer mucho, ¿no? Yo siempre les he dicho a mis hijos, y les voy a contar otra anécdota rápido, que una vez ellos estudiaron en una primaria que no tenía secundaria y cuando salieron los de la generación de arriba de su escuela, estos chicos que estaban en primero de secundaria
algunos fueron a una casa donde no había papás y tomaron mucho alcohol. Y uno de los chicos que tomó alcohol entró en una congestión alcohólica y todos entraron en pánico. Y una chavita de nombre Fercita, porque así siempre, les habló a sus papás. Y los papás de Fercita salieron como bólidos, llevaron al chavo al hospital y la historia acabó bien. Y yo me acuerdo que yo a mis hijos les dije, siempre quiero ser la mamá de Fercita. Ajá. Ante lo que pase, aunque la decisión mala la hayan tomado ustedes, lo que sea, quiero ser esa a la que pueden hablar. Pero para hacer esa, tenemos que construir una serie de reacciones, ¿no? De que cuando hablen, nosotros estemos sensibles y disponibles, ¿no? Hace poquito también me hablaron tardísimo porque querían un permiso de irse a dormir a casa de un amigo y entonces me estaba hablando la directora del dorm y yo ya dormida perdón, ellos me dijeron que sí te podíamos marcar, era 1 de la mañana y yo lo que le dije a Sí, la directora, ellos saben que me pueden marcar siempre. sí, sí. ¿No? Ellos saben que mi línea siempre va a estar abierta para ellos. Y aunque me agarren en mis 5 minutos de, ay, Nicolás, quién sabe qué, ay, Diego, quién sabe qué, ellos saben que me calmo y resuelvo, Y estás ¿no? disponible para ellos. Exactamente. Y que siempre voy a hacer todo lo que esté en mis manos para regularme, porque no, o sea, lo que sí les quiero dejar es que muchas veces reaccionamos mal, ¿no? Y muchas veces sale el regaño primero y, ay, es que, y luego, pero que ellos sepan que la frecuencia y que, que somos predeciblemente ese faro, ¿no? Eso es lo que me gustaría que ustedes se quedaran hoy, que es nuestro objetivo y lo que nosotros deseamos lograr a nivel vincular, porque lo necesitan. Y lo necesitan hoy más que nunca, aunque sean adolescentes, que parece que, no, yo siempre digo que son los adolescentes como los que se van a pelear y los están agarrando y se van a pelear a guamazos y están, suéltame, suéltame, pero por dentro están, agárrame, agárrame, porque el de enfrente está enorme. O sea, desean sentirse cuidados, desean sentirse vistos y desean saber que tienen ese faro, incluso con el cual pelear, ¿ok? Definitivo. Entonces, Eh, exactamente. sí, muchas gracias por la plática, mucho por trabajar, muchas gracias por la plática. ¿Nos podrían compartir el nombre del primer video que se presentó? Creo que fue Ah, el claro que de sí. What Kids Need Most. Ajá, claro que sí. Está en YouTube. Es de Gabor Mate, que lo amamos. Bueno, yo he estudiado con todos estos que son mis gurús. Así se llama. What Kids, Aquí está en YouTube. de What Kid. Gabor Mate. Ajá, doctor Gabor Mate. Y él es el que Eh, escribió el libro que les estoy recomendando de Hold On to Your Kids, con eh, Gordon Neufeld. ajá, ¿nos podría repetir el nombre de este libro? Que Ajá. nos Hold está... On to Your Kids. Hold on. Muchas gracias. Se referían a eso de la edad del vínculo, que si alguna vez la respuesta no fue la mejor o la correcta, ¿cómo corregir esa respuesta que introyectó en ese momento? A ver, no, una vez no va a ser un estilo de apego, ¿eh? O sea, evidentemente hay muchas veces, yo pongo un ejemplo de uno de mis dos hijos, cuando era chiquito tuvo meningitis y estaba lo tuvimos que llevar al hospital. Y cuando estaba en el hospital, y el doctor salió a decir, el residente a que hoy quiero poner un altar, salió y dijo, trae signos meningios. Y yo, que hice prácticas en el Hospital Federico Gómez y vi de todo en mi formación como psicóloga, lo primero que me vino a la cabeza es, se puede morir, ¿no? Y yo estaba desencajada y mi esposo estaba muchísimo más tranquilo. Yo en ese momento era la peor fuente de calma para mi hijo. ¿Me explicó? Y cuando le dijeron, ¿quién quieres que te acompañe a la tomografía? Aquí, adivinen a quién escogió. A mi esposo. O Porque sea, como que me volteó a ver a mí y dijo, esta no está para colmar a no nadie. está Y disponible en este no está momento. disponible, o sea, o está disponible con toda su angustia y que no me la eche a mí. O sea, obviamente no fue reflexionado, ¿no? Pero también una mamá me dijo, oye, yo soy fatal en los temblores. O sea, yo reacciono muy mal.
O sea, acuérdense de la duración, intensidad y frecuencia, no por una vez que hayamos respondido mal o por algunas veces que hayamos respondido mal. Si hemos sido un factor de constancia, o sea, donde lo predecible es la mayor parte de las veces mi mamá responde bien, no se va, no va a cambiar el estilo de apego. Ahora, sí, en la duración, intensidad y frecuencia, no hemos tenido con qué, por nuestras historias, por nuestras crianzas, por nuestra vida, por nuestra emocionalidad, entonces sí, hay que construir nuevas competencias, pero sí se puede cambiar, sí se puede revertir, pero va a implicar esfuerzo y muchas veces, si es en duración, intensidad y frecuencia, va a requerir un trabajo personal más profundo, a lo mejor terapéutico, para ver. Muchas veces pasa que nosotros somos figuras muy desreguladas, con huecos importantes en nuestra capacidad de regulación emocional. Y no es nuestra culpa, es nuestra historia, pero siempre se puede construir. Pues ya te leo los últimos comentarios, Ale, ya para despedirnos. Gracias por compartir tus conocimientos, pues si bien es cierto que estamos viviendo situaciones similares, verlo desde otra perspectiva siempre es bien recibido. Definitivamente no es época de educar como lo hicieron con nosotros, pero sí una oportunidad para introspectarnos y ser ese vínculo y acompañamiento de una manera asertiva a nivel padres, hijos, compañeros. Gracias, muchas gracias. Una plática muy interesante y ese primer video de Gabor Mate fue increíble, de una nueva cuenta. Muchas gracias, Ale. Pues son No, los pues gracias a ustedes. comentarios. Ahorita uno de los comentarios me recordó una frase de Círculo de Seguridad, que es una intervención en crianza en la cual estoy certificada, que me fascina, porque es una intervención en crianza desde la teoría del apego. Y hay una frase ahí que dice, no importa cuál sea la pregunta, encontrar un vínculo seguro es el principio de la respuesta. Con eso me gustaría que nos quedáramos. Ay, pues nos quedamos con muchísimos aprendizajes, muchas reflexiones. Nuevamente, muchas gracias, Ale, muchas Gracias a gracias a las ustedes. personas que nos acompañaron y pues seguramente pues estaremos eh, caminando juntas, ¿no? Ya tuvimos con los maestros, ahora Estuvo increíble con los también con los papás. Y pues bueno, esperamos, vamos a organizar como pues sí, un taller con nuestros alumnos, ¿no? Para que todos estemos en el mismo nivel de información y pues con vistas a construir la comunidad de la secundaria Ibero, que esperamos una comunidad segura, ¿no? Sobre Que todo en justo el de términos de maestros fue eso, vínculos. cómo generar entornos seguros en el aula desde el maestro. Y estuvo Exacto. increíble, lo gocé muchísimo. Ay, pues gracias, Ale, gracias a ti y gracias a todos los participantes. Que tengan muy buen día y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a ustedes. Que Bye, estén bien. bye. Gracias. ¿Qué hay en los comentarios? Bueno, no.